A ver, cuando pensamos en el gran poema nacional argentino, la historia no termina cuando Fierro huye al desierto. Hoy nos metemos de lleno en La Vuelta de Martín Fierro, para ver cómo ese gaucho rebelde se transforma en un hombre sabio, un tipo curtido por el dolor y por el exilio. Y ojo, que es el mismo Fierro el que nos pide que paremos la oreja. Con estas palabras, José Hernández nos avisa que no se viene una simple continuación, sino la parte más importante de su vida, contada por el único que podía hacerlo, él mismo. Bueno, después de pasar años viviendo entre los indios, escapado de la ley, Martín Fierro decide volver. Pero el hombre que regresa, claro, no es ni la sombra del que se fue. El Fierro de la ida era pura bronca, un tipo al que la injusticia lo empujó a la violencia. Pero el Fierro de la vuelta, mamita querida, es otro hombre. Ha visto demasiado. El desierto le sacó todo, pero le dio algo a cambio, perspectiva. Ya no anda buscando pelea, ahora busca un poco de paz. Entonces, claro, la pregunta cae de Maduro. Si la civilización lo convirtió en un marginal, ¿para qué volver? ¿Qué espera encontrar en el mismo lugar que le robó su familia, su rancho y su libertad? Y mira qué simple lo que pide, es revelador. Fierro ya no está para pelearse con el sistema, busca algo mucho más elemental, un lugar al que sentir que pertenece, la dignidad de laburar y sobre todo, poder usar su voz, su canto, para convertir todo lo que sufrió en un consejo. Pero, a ver, para entender bien a este nuevo Fierro, primero tenemos que entender de qué infierno se escapó. Él mismo nos cuenta los años que pasó del otro lado de la frontera, con su único compiche, el sargento Cruz. Y esto no fue un paseo, ¿eh? Lejos de esa tierra de libertad que se imaginaban, el desierto fue una cárcel. La realidad fue durísima. Al principio desconfiaron de ellos, después los separaron, y finalmente llegó una peste que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y Fierro acá no te la pinta de colores, te la cuenta cruda. Su descripción de la vida en las tolderías es brutal. Ojo, y esto es clave, no es un análisis antropológico, es la mirada de un prisionero, un tipo que vive aterrado, rodeado de una violencia que no entiende. Y en medio de toda esa violencia, de ese caos, pasa lo peor. La viruela que estaba haciendo estragos en la tribu, finalmente se cobra a su único pilar, a su compañero de desgracias, el sargento Cruz. En ese último momento, lo que más le duele a Cruz no es la enfermedad, sino la idea del olvido, de la soledad espiritual. Y le encarga a Fierro una misión casi sagrada, encontrar al hijo que tuvo que dejar atrás y contarle su historia. Es una promesa que va a marcar el destino de Fierro. Y ahí se queda, solo, absolutamente solo, en medio de la nada, cavando la tumba del único amigo que le quedaba. Es el punto más bajo de su vida. La soledad total. Pero cuando parece que ya no se puede caer más bajo, el destino, que a veces es bastante cruel, le tira otra carta. Justo cuando está hundido en su propia miseria, el llanto de otra persona rompe el silencio del desierto. Fierro se encuentra con la cautiva, una figura terrible de la historia de la frontera. Una mujer arrancada de su mundo, convertida en esclava y atormentada por los mismos que le habían matado a toda su gente. Y lo que Fierro ve es una escena de terror puro. La superstición y la crueldad en su máxima expresión, el asesinato de un nene inocente adelante de la madre. Para Fierro, que viene de enterrar a su amigo y no para de pensar en sus propios hijos, esto es la gota que rebalsa el vaso. Este verso es cine puro. No hizo falta decir ni una palabra. En una sola mirada se cruza la desesperación de ella, la furia del indio y la decisión de Fierro de meterse. El duelo es inevitable. Y lo que viene después es una de las peleas más salvajes del poema. Esto no es un duelo de honor, con reglas en una pulpería, no. Esto es matar o morir, supervivencia en estado puro. Fierro no pelea solo por su vida, pelea también por la de esa mujer. Después de una lucha terrible en la que la propia cautiva se mete para salvarlo, Fierro lo liquida. Y ese acto, que es justicia y venganza al mismo tiempo, es el punto final de su exilio. Agarra a la mujer, se suben a un caballo y rajan para el lado de los cristianos. Pero mientras Fierro sufría en el desierto, ¿qué pasaba del otro lado? Bueno, la injusticia no se tomó vacaciones. El poema hace una pausa para contarnos qué fue de la vida de sus hijos y para mostrarnos que su historia de desgracias, lamentablemente, se repite. Los hijos son como las dos caras de la misma moneda trágica. Al mayor lo destruye la crueldad formal de la ley, la cárcel, el aislamiento que te aniquila el alma.
Al segundo, en cambio, lo destruye la corrupción informal, un tutor que le enseña a sobrevivir sin una pizca de honor. Los consejos del viejo Vizcacha son una joyita del cinismo, son la antienseñanza, la filosofía del sálvese quien pueda, hacete amigo del juez, defende el pellejo, es básicamente el manual para sobrevivir sin alma en un mundo corrupto, la sabiduría del zorro, no la del hombre de bien. Y cuando uno piensa que ya escuchó todas las desgracias posibles, aparece un tercer personaje. Un pibe que se hace llamar Picardía, un jugador profesional, un buscavidas que, igual que los hijos de Fierro, se tuvo que hacer de abajo él solito. Su historia es muy parecida a la de los otros. Otro huérfano del sistema. Pero, ¿qué tiene que ver acá? ¿Cuál es su verdadera conexión con todo esto? ¿Por qué su historia aparece justo ahora? Y acá, ¡pum!, la gran revelación. Picardía es el hijo que Cruz, antes de morir, le pidió a Fierro que buscara. La promesa hecha en medio del desierto se le aparece de repente, en carne y hueso. El destino los juntó. Con todas las cartas ya sobre la mesa, llega el momento culminante que todos esperábamos. El círculo, por fin, parece que se va a cerrar. Pero el reencuentro es agridulce. La alegría de verse las caras después de 10 años se choca con una realidad terrible. Y sobre todo, con la noticia que lo parte al medio. Su mujer, la china, murió sola y en la pobreza. La familia se vuelve a juntar, sí, pero está rota. Y lo que los une no es solo la sangre, es una historia compartida de sufrimiento. Justo ahí, en ese momento de reencuentro, de catarsis, la historia pega un último volantazo. Se viene un nuevo desafío, pero esta vez el facón se queda en la vaina. La pelea va a ser de otra manera. De la nada cae un cantor moreno. Y no viene con buenas intenciones, ¿eh? Se lo ve agrandado, provocador. No viene a festejar nada, viene a medir fuerzas. Y el desafío lo plantea en el terreno más sagrado para un gaucho, el canto. Es fundamental entender que es una payada. No se trata de tener linda voz y ya. Es una pelea de cerebros, una prueba de sabiduría y de rapidez mental. Se tiran preguntas profundas sobre el amor, la vida, la ley, y hay que contestarlas en verso, ahí, en el momento. Es el duelo del gaucho que cambió el cuchillo por la palabra. Y Fierro, este nuevo Fierro, acepta el guante. Ya no es el matrero que salta a la primera, no. Ahora es el cantor que asume su rol, su deber. Entiende perfectamente que este duelo es una prueba de su transformación. Pero, a ver, ¿es solo un duelo de canto? ¿Por qué es tanta tensión en el ambiente? Se puede cortar el aire con un cuchillo. Cualquiera se da cuenta de que detrás de esas preguntas sobre el cielo y la tierra se esconde algo mucho más personal. Y acá está la clave de todo. El moreno no es un desconocido. Es el hermano de aquel gaucho que Fierro mató injustamente en un baile, en su época de furia y provocación. El pasado siempre vuelve a cobrar las deudas, pero esta vez el encuentro no va a terminar a los faconazos. Y la diferencia entre los dos es abismal. El moreno pregunta desde los libros, desde la teoría. Fierro responde desde la vida, desde las cicatrices. No da lecciones, comparte lo que vivió. En este duelo, Fierro demuestra que su mayor sabiduría no es conocer el universo, sino conocerse a sí mismo. Al final la cosa no pasa a mayores. La pelea se disuelve sin violencia, Fierro les da unos últimos consejos a sus hijos y cada uno agarra para su lado, cambiándose el nombre para empezar de cero. El poema termina, pero nos deja picando una pregunta. La voz de Fierro, que pasó de ser un grito de bronca a un canto de consejo, ¿qué representa hoy? ¿Es la resignación, la sabiduría o el eterno dilema del individuo frente a la sociedad? La respuesta, quizás, todavía se está improvisando.